Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Santiago capítulo 5. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por darnos un día más para poder seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas. Gracias por darnos un día más para poder hacer tu voluntad, para poder agradarte, para poder servirte, para poder glorificarte. Gracias por darnos un día más para poder darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas y poder enmendarlas, Padre. Gracias por darnos un día más para poder pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Perdónanos, Padre, y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestro corazón, para que en cada momento de nuestra vida hagamos siempre las cosas basadas de acuerdo a tus enseñanzas. Cada vez que tengamos que tomar alguna decisión, tomemos en cuenta primero lo que tú nos enseñas, Padre. Ayúdanos, por favor, a permanecer firmes haciendo tu voluntad. Líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces Santiago empieza hablándonos acerca de los ricos, ¿verdad? Dice: ricos, escuchen esto, lloren ahora y griten, porque enorme es la desaventura que se les viene encima. Las riquezas que ahora tienen ya no sirve de nada. Los lujos de la ropa que tienen no sirve de nada. Entonces, les dice: tú que eres rico, que eres millonario, que lo tienes todo físicamente, ¿verdad? Que estás lleno de riquezas, de propiedades, de casas, de mansiones, de carro, de abundancia, de poder. Eso no te sirve absolutamente de nada, porque estás muy lejos de la verdad, porque eso te va a llevar solo a la muerte. Entonces Santiago les dice: ricos, escuchen esto, lloren ahora y griten, porque enorme es la desaventura que se les viene encima, porque sabemos que lo que toca después de lo que han gozado en este mundo es la muerte y el sufrimiento para ellos. Pero muchos dirán: pero ¿por qué todos los ricos? Hay ricos también buenos que ayudan a los demás. Exactamente. Hay ricos que ayudan con lo que tienen, ¿verdad? Que les sobra, y ayudan un poco a los demás. Pero ¿es por acciones que uno es salvo? No, ¿verdad? Sabemos que no es solamente por acciones, sino tenemos que vivir en la manera que Jesús nos enseña. Entonces, ¿un rico puede hacerlo? Claro que sí. ¿Se acuerdan ustedes que vino un hombre rico y le preguntó a Jesús cómo podía ser, qué le faltaba hacer para llegar al reino de Dios? Porque él ya lo había hecho todo. Él cumplía las reglas, los mandamientos como Dios lo había dicho. Pero ¿qué más tenía que hacer? Entonces Jesús le dijo: regala tus pertenencias, regala tus terrenos, tus tierras, regálalos a los pobres y luego sígueme. Y el joven se fue muy triste porque tenía mucho y no lo podía hacer. Entonces, si algún rico desea escoger la vida, desea escoger hacer la voluntad del Padre, seguir el camino que Jesús le muestra para encontrar la verdad y llegar a Dios, pues solo está en su decisión. ¿Qué tiene que hacer? Vivir la vida como Jesús nos la enseña, preocupándonos más por los demás que por nosotros mismos, poniendo a Dios primero antes que nada, ayudando al prójimo, pero no para vanagloriarse ni para que todo el mundo sepa lo que ha hecho, sino porque simplemente está obedeciendo lo que Jesús nos enseñó, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿algún rico se podrá salvar? Claro que sí, pero siempre y cuando tenga fe en Cristo Jesús y viva la vida que Jesús nos enseña, que nosotros los cristianos
tratamos de hacer todos los días. Entonces ese rico obviamente también puede ser salvo. Y también no afanarse en cada vez aumentar más riquezas, más dinero, más poder, sin importarle lo que hace. Porque si hace eso, obviamente está cometiendo idolatría, que es amar al dinero, a lo que tiene, a su poder, mucho más que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, un rico se hace eso, pues obviamente está eligiendo la muerte y no va a poder ser salvo. Pero si el rico decide renunciar a lo que tiene y regalárselo a la gente que necesita, dárselo a los pobres, vivir una vida más modesta, más sencilla, ¿verdad? No quiere decir que se vaya a volver pobre, que lo deje todo y se quede pobre, no. Que se quede con una casa, con un carro, con lo que necesite. Pero los demás, vender quizás las cosas y dar el dinero a las personas que necesitan. O llevar de alimentos a las personas que lo necesitan. O si tiene mucho dinero, pues si alguien no tiene un hogar, comprarle una casa para esa persona. Comprarle un carro para la persona que necesita. Entonces, el millonario, si se enfoca su vida y se basa su vida solo en él y en lo que tiene y en sus riquezas, pues obviamente solo escogerá la muerte. Pero también tiene la oportunidad de escoger la vida como nosotros lo estamos haciendo. Y eso está en su decisión, ¿verdad? Luego también nos dice aquí Santiago: los años que han vivido ustedes los ricos en este mundo lo han dedicado a los deleites, a la satisfacción del más descabellado antojo, y se han cebado como ganado para la matanza. En pocas palabras, solo se han dedicado a comer, a ustedes, a divertirse, al disfrute, los deleites de todo lo que el mundo les pueda ofrecer, ¿verdad? Y me hace acordar esto cuando dice la satisfacción de los más descabellados antojos, que un millonario obviamente se mandó a hacer una máscara llena de oro, ¿verdad? Una máscara de oro. ¿Para qué le va a servir eso? ¿Qué tan necesario es? Cuando con ese dinero puede dar de comer a tantas personas. Con ese dinero puede ayudar a tantas personas que están en necesidad o que están enfermos y que necesitan tanto. Tantas organizaciones que necesitan tantas cosas, ¿verdad? Entonces es alguien obviamente que, como muchos millonarios, gastan sus riquezas que ya no saben en qué y se inventan cosas y crean cosas para poder despilfarrar el dinero que tienen y que ya no saben en qué gastarlo, porque ya lo gastaron en todo lo que tenían pensado y mucho más, creyendo que de esa manera van a poder sentirse mejores o más contentos o más llenos, tratando de llenar ese vacío. Buscan en la riqueza, en el poder, en las cosas del mundo, tratar de llenar ese vacío que eso sienten, o eso que, esa falta que tienen, que no saben qué es. Y muchas veces lo buscan obviamente en las cosas malas, que es lo que ofrecen este mundo, ¿verdad? Muchos lo buscan en el alcohol, en las drogas, en la perfección de su persona, tratando de hacerse cirugías tras cirugías tras cirugías, buscando ganar más dinero sin importar el daño que tenga que hacer a otra persona. Y al final de todo, se dan cuenta o desean viajar, viajan a todo sitio y ya se cansaron de viajar. Comida, tienen toda la comida que tienen y ya se hastiaron de comer tanto y ya no saben qué más comer. Entonces, estas personas realmente, en el fondo, se sienten tan vacías y tan solas porque nada logra llenar ese vacío que sienten. Porque las cosas de este mundo ni la riqueza lo puede hacer. Lo único que puede lograr llenar el vacío que sentimos es el conocer a Dios, es el estar cerca a Dios, es el hacer su voluntad, es el vivir la vida en la manera que Jesús nos enseña todos los días, nos da
esa paz que necesitamos, esa paz interior, que es la verdadera paz, porque la paz no es la que viene de afuera, la paz es la que viene de aquí, de adentro, la que sale de aquí adentro, que nos ayuda a vivir, no importa, como decía Pablo, yo aprendí a vivir en abundancia y también aprendí a vivir en pobreza, y es igualmente a nosotros. No importa si estamos en abundancia o en pobreza, mientras que estemos con Dios, nos sentimos totalmente satisfechos y contentos, porque sabemos que estamos en sus manos y que todo depende de Él. Que si hoy día quizás no me alcanzó mucho para comer, pero sé que mañana sí. Porque sé que mi Padre, así como ama los animales y siempre a los pajaritos les da el agua que necesitan, la comida que necesitan, sé que Él me ama mucho más y que siempre se va a preocupar por mí. Pero para esto es importante que yo lo ponga a Él en primer lugar. Cuando yo pongo a mi Padre en primer lugar antes que nada y lo demuestro con mis acciones, pues mi Padre me llena de bendiciones. Y eso me da la confianza a mí que puedo confiar 100% en Él. Que Él va a cuidar de mí. Y nos ayuda a vivir como nos enseñó Pablo, tanto en pobreza como en riqueza. Porque lo que es más importante ya lo tenemos. Entonces, también dice, hermanos, tengan ustedes paciencia hasta que el Señor vuelva. Recordemos que Jesús vendrá pronto. Entonces tengamos paciencia, pero no nos durmamos. Que no nos pase lo que les pasó a las vírgenes, que creían tener el pote de aceite preparado y listo o con lo que necesitaban de aceite hasta el momento que el novio llegue. Y cuando el novio llegó, el aceite se les estaba acabando y tuvieron que salir a comprar más. Y cuando regresaron, el novio ya no les abrió la puerta. Ya era muy tarde. Que eso no nos pase a nosotros. No creamos que porque tenemos un poco de aceite debemos confiarnos. No, es importante mantener el aceite lleno todos los días, preparando, listo todos los días para la venida de Jesús. ¿Y cómo lo preparamos ese aceite? Pues llenándonos de Él, viviendo la vida en la que Jesús nos enseña, haciendo las cosas que Jesús nos muestra, haciendo las cosas que a nuestro Padre agrada, siguiendo, aprendiendo su palabra todos los días. No importa cuántas veces he leído ese versículo, cuántas veces he leído el mismo capítulo, siempre aprendo algo diferente. Porque es importante que recordemos, porque para los humanos es muy fácil olvidar las cosas. Nos olvidamos con mucha facilidad cuando son cosas buenas. Cuando son cosas negativas, sí nos acordamos hasta el último día de nuestra vida, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que cambiar también. Las cosas negativas tenemos que olvidarlas. Y más bien las cosas buenas, positivas, tenemos que atesorarlas en nuestro corazón y acordarnos siempre que no nos pase lo que los israelitas. Ellos vieron todos los maravillosos milagros que Jesús hizo por ellos para sacarlos de Egipto. Vieron el río Nilo convertirse en sangre. Vieron cómo caía del cielo bolas de fuego. Jehová mostró su poder. Y ellos así se olvidaron y crearon un becerro de oro y lo adoraron. Que esto no nos suceda, amigos. Hagamos siempre la voluntad del Padre. Ayudémonos siempre unos a otros. Oremos siempre por los demás. Oremos siempre por los que necesitan de nosotros. Es importante la oración para las personas que estén pasando momentos difíciles. Oremos por ellos. Pongámonos siempre en los zapatos de los demás y ayudemos a las personas que están pasando necesidad. Oremos por los que estén pasando problemas, oremos por los que estén pasando dificultades, oremos por los que estén pasando enfermedades. Oremos juntos, ayudémonos mutuamente. ¿Qué nos dice aquí Santiago? Nos dice: confiésense sus pecados unos a otros y oren por otros para que sean sanados.
La ferviente oración de un justo es poderosa y logra maravillas. Y acá nos pone un ejemplo, el ejemplo de Elías, que era humano como nosotros, pero que tenía una fe extraordinaria. Él oró y le pidió a Dios que por favor parara de llover. Y así fue. La lluvia se detuvo por 3 años y medio. Luego Elías oró otra vez y pidió que lloviera, y empezó a llover a cántaros. Otra maravillosa fe que podemos ver es la de Joshua. Josué estaba en plena batalla y necesitaba más tiempo, necesitaba el día para poder terminar la batalla. Entonces él pidió al sol que no se moviera y se quedara ahí. Y pidió a la luna que no se moviera y se quedara donde está. Y ese día, obviamente, duró más de 24 horas, porque el sol y la luna se detuvieron en el momento que Josué les pidió que se detengan para poder terminar de hacer lo que tenía que hacer. Eso es fe, hermanos, eso es fe. Y esa es la fe que nosotros necesitamos tener. Fe, fuerza, creer. Entonces, esa es la fe que necesitamos cada vez que vamos a orar. Cada vez que vamos a pedir por algún hermano, por la necesidad de alguien o por nosotros mismos, es importante que pidamos siempre con mucha fe. Y como dice aquí Santiago, que nos ayudemos unos a otros. Y cuán maravillosa es la fe. Dios nos ha dado hasta la oración para poder estar cerca a Él. Luego también Santiago nos dice algo importante, que muchas personas lo hacen sin darse cuenta o dándose cuenta, pero sin saber que no es necesario. Santiago nos dice, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Digan simplemente sí o no. No sea que pequen ustedes y Dios los castigue. Entonces, es importante, ¿verdad? Nuestra palabra es importante. Como seres humanos transparentes, como cristianos, sabemos que no debemos mentir, por lo tanto, la mentira no existe en nosotros. Entonces, es importante que así como nosotros creemos y confiamos en los demás, es importante que los demás crean y confíen en nosotros. Que el jurar no es necesario. No tenemos por qué jurar absolutamente por nada. La gente debe creer en nuestra palabra, porque nuestra palabra es importante. Nuestra palabra es como una firma. Lo que digamos es, ¿verdad? Y si decimos sí es porque es realmente un sí. Y si decimos no, es porque es realmente un no. Entonces, nuestra palabra y lo que decimos es importante y no hay necesidad en jurar, porque quien nos escuche debe confiar en nuestra palabra, debe confiar en nosotros. Entonces, es importante que como hermanos siempre pensemos en los demás y oremos por las personas que necesitan, que siempre nos pongamos en los zapatos de la otra persona, sintamos el dolor de las personas que están pasando momentos difíciles, sintamos también la alegría de las personas que están pasando momentos alegres. Y también es importante que entre hermanos nos ayudemos en la oración, nos confortemos en la oración y nos confortemos unos a otros. Cuando un hermano llega y dice, mira, he cometido tal error, no debía haber hecho eso, ¿qué vamos a decir? Hoy, ¿por qué hiciste eso? ¿Para qué? ¿Quién te manda? ¿Cómo se te ocurre? No, el hermano es lo que menos desea. Lo que desea es que entendamos, porque así como él comete ese tipo de errores, quizás nosotros cometemos otros también. Entonces nosotros somos seres imperfectos que no nos toca juzgar. Nos toca ayudar a esa persona, reconfortar a ese hermano y ayudarlo en la oración
para que pueda pedir el perdón que necesita nuestro Padre, darse cuenta de su error, y eso ya es bastante y es importante. Cuando uno se da cuenta de sus errores, uno puede mejorar como ser humano. Pero cuando uno no se da cuenta del error que está cometiendo, pues es mucho más complicado porque lo va a seguir haciendo y no se da cuenta. Entonces, para eso, uno como hermano que está mirando los errores que está cometiendo, es importante que uno les diga, así como en el caso de Pablo le dijo a Pedro. ¿Se acuerdan cuando llegaron y luego Pedro se movió y dijo: Pedro, ¿qué estás haciendo? Y le enseñó que estaba mal, se lo dijo, no se quedó callado. Y esa es la manera que nosotros debemos ayudar a los hermanos que están equivocados. Pero aquellos que vienen a nosotros a pedirnos ayuda o a verse en la dificultad en la que está, estamos para ayudarlo, para fortificarlo, para que pueda enmendar su error si esto es posible, ¿verdad? Y orar siempre, porque la oración, como dice Santiago, es poderosa. Luego también nos dice: hermanos, si alguien un día se aparta del Señor y ustedes lo ayudan a recapacitar, pues habrán conseguido el perdón de sus pecados. Porque para eso estamos en este mundo, para ayudar a que nuestros hermanos se acerquen a Dios, para que ayudar a aquellos que se han olvidado de Dios, que se puedan acercar otra vez a Él. O aquellas personas que aman a Dios, pero lo están haciendo de una forma errada. A mí a veces me da mucha pena esto, porque veo personas tan fervientes, con tanta fe, con tanto amor, y están adorando imágenes, estatuas. Y digo, ¿pero qué están haciendo? Esa fe, ese amor, esa fuerza, deberían dársela a Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, no está en imagen. Nuestro Dios está en el cielo, está vivo, tan vivo como estamos nosotros. Y Jesús también, Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, Él está vivo. ¿Qué sentirá al ver que están adorando estatuas cuando Él está en el cielo? ¿Verdad? Se debe sentir muy triste. Entonces, esas personas que a veces tienen esa fe y ese corazón, esa voluntad, pero están equivocadas, es momento también que nosotros vayamos a ayudarles. Como siempre digo, no usando nuestras propias palabras, sino lo que hemos aprendido, lo que está escrito en la palabra, que es lo que Dios nos dice. Yo soy un Dios celoso. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Que adoremos solo al Padre y háganlo a través mío, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que están un poco confundidas, o personas que simplemente siguen las tradiciones, pero no se fijan en la verdad, o no desean conocerla. Pues intentemos ayudarlas, intentemos enseñarles la verdad. Ya dependerá de ellos si desean escuchar o no, si desean abrir esa puerta o no, si desean abrir su corazón o no. Pero a nosotros nos queda hacer nuestra parte, tratar de ayudar a las personas que están lejos de Dios a conocer la verdad, a conocer lo que nosotros estamos aprendiendo, a tener la oportunidad de acercarse a Dios, de cambiar sus vidas, de vivir una vida en la manera que Jesús nos enseña, basada en el amor, en la lealtad, en la justicia, ¿verdad? En todas las cosas buenas que solamente vienen del Padre. Entonces, 1, ayudarse unos a otros. 2, jamás jurar por nada, ni por el cielo ni por la tierra, que nuestra palabra ya es importante y es válida. 2, ayudar a las personas que están lejos a conocer la verdad, a conocer a Dios, a conocer las palabras de Dios, que es lo que realmente nos dice. 2, y por último, aprendamos a tener paciencia, porque sabemos que la venida de Jesús está cerca. Seamos fuertes hasta que Jesús venga. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.